Del tribalismo al socialismo, Osea Jaffe, 1976. Historia de la economía política africana. De ningún modo se trata de una historia neutral de África, pues la sostiene una firme decisión política. Al releer la historia, Jaffe quiere dar a África una posibilidad de liberación y, sobre esta base, critica los errores cometidos y los intentos de liberación en proceso y elabora un cuidadoso y claro análisis histórico de cómo los establecimientos capitalistas tuvieron y tienen una influencia decisiva sobre la estructura global de la sociedad africana. Por otro lado, intenta dar una amplitud histórica material al concepto de liberación. Tomando como base la sociedad comunista primitiva, el llamado al tribalismo es un llamado a algo que la sociedad capitalista, como tal, europea y africana a la vez, incluso con el uso de instrumentos cada vez más refinados de la colonia directa al dominio indirecto, no logró eliminar. El paso de la población africana al socialismo está considerado aquí en su inmediato eslabonamiento con la tradición de liberación precedente. Esta visión de la dinámica de la liberación es señal de una fuerte concreción de pensamiento, que sabe que la revolución no nace de una tabla rosa, sino que es rica en connotaciones históricas y retoma todas las posibilidades de liberación que un pueblo o una comunidad han experimentado en su historia pasada. Osea Jaffe nació en Ciudad del Cayo, Sudáfrica, en 1921. Se graduó en las universidades del Cabo y de Londres y fue maestro en escuelas de color de su país. Más tarde enseñó en las universidades de Addis Abeba y de Nairobi, así como en Londres. Ha sido huésped de la Academia de Ciencias de la URSS. Sus ensayos han sido publicados en diversos países de Europa, Asia y África. Primera parte. África antes del capitalismo. Capítulo 1. Tribalismo y problemas contemporáneos. Hace ya mucho tiempo que el estudio del tribalismo en África no es una mera ocupación académica, sino un trabajo de efectiva importancia política y económica. El simple hecho de que los estudios bantúes, por ejemplo, sean desde hace tiempo una carrera en las universidades sudafricanas y en otras universidades creadas por británicos es en sí mismo un testimonio del interés práctico del colonialismo por el tribalismo, pues esas escuelas han sido al mismo tiempo de preparación y de investigación para los diversos departamentos de asuntos nativos establecidos por el colonialismo británico en sus colonias africanas. Por la misma razón los estudios africanos llegaron a ser no solo carreras sino facultades en las mayores universidades inglesas, que estaban lejos de ser independientes de las maquinaciones ideológico-político-administrativas de Whitehall, el Pentágono británico, tal como, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, muchas universidades norteamericanas hicieron trabajos de importancia para el Departamento Exterior del Pentágono, el Whitehall de los Estados Unidos. No es casual que el tribalismo haya sido elevado al grado de política estatal por Nyerere en Tanzania, por el Harambee de Kenyatta en Kenia, por Ojukwu en la ex Biafra, por Senghor y otros defensores del socialismo africano. Esta política no casual es el reflejo de la realidad ampliamente difundida, de un tribalismo que aún existe, o de su opuesto, el colonialismo. Conjuntamente con el llamado neocolonialismo, término impropio para lo que Lenin llamaba semicolonialismo, se presenta lo que se podría llamar neotribalismo. La concesión de la independencia a Ghana, Nigeria, Sierra Leona, Kenia, el Sudán y Uganda, por Inglaterra, fue llevada a la práctica por medio de una regionalización neotribal de cada excolonia. En Sudáfrica, la mayor de las semicolonias inglesas, el tribalismo es el credo oficial del Estado, puesto en práctica en forma de bantustán retribalizados. Y para casi todos los efectos prácticos Lesoto, Suazilán, Botsuana y también Malaui caen dentro o cerca de la misma categoría neotribal. Sin el apoyo de algunos jefes neotribales de Rodesia del Sur,
dijo no hace mucho un primer ministro sudafricano, el régimen de Smith no hubiera logrado sobrevivir. Los belgas en el Congo, Ruanda y Urundi, los portugueses en Guinea, Angola y Mozambique y los franceses en toda la extensión de su imperio semicolonial africano han hecho un uso extensivo y sistemático del tribalismo como forma de dividir para reinar y, en casos importantes, de administración. El tribalismo fue un instrumento importante también para el imperialismo italiano en su ocupación de Etiopía, Eritrea, Libia y Somalia. De inmediato se plantean tres problemas. En primer lugar, ¿cómo fue históricamente posible para el colonialismo, aparente y en realidad evidente antítesis del tribalismo, utilizar a este en su propio beneficio? Y, en segundo lugar, ¿era realmente el tribalismo lo que así utilizaban, o era alguna perversión y exceso del tribalismo? En tercer lugar, si semejante perversión y distorsión era posible, ¿qué elementos de contradicción internos al tribalismo hicieron objetivamente posible esa perversión, puesto que es evidente que no pudo haber sido de otro modo? Los acontecimientos recientes de Nigeria, donde el tribalismo era un aspecto importante de la secesión de Biafra del Sudán, donde el movimiento secesionista del sur apela al tribalismo de Kenya, donde el primer ministro Kikuyu Kenyatta, encarceló al líder Luo de la oposición, Oginga Odinga, de Uganda, donde el rey Buganda Freddy Mutesa fue depuesto de Sudáfrica con sus elecciones separatistas en los Bantustan, y en Tanzania donde el socialismo africano hace un llamado al tribalismo y simultáneamente persigue a los líderes de la revolución antifeudal de Zanzíbar en 1963-1964. Todos estos y otros acontecimientos recientes muestran claramente que la respuesta a las preguntas planteadas más arriba y a otras preguntas relativas al tribalismo son de efectiva importancia en la política contemporánea y, por lo tanto, no pueden ser puramente académicas. Estos aspectos políticos del tribalismo no hacen más que tocar el tema, pero están muy lejos de agotarlo. Por un lado, por ejemplo, el tribalismo ha llegado a ser un factor importante en la educación, y no solo en lo relativo a la lengua materna como medio de instrucción. Por otra parte, se halla estrechamente vinculado a aspectos económicos, incluyendo la distribución del trabajo, la división del trabajo, la propiedad de la tierra, la formación de un campesinado, la proletarización, la emigración de trabajadores, los recientes ataques de Sudáfrica, Rodesia del Sur Ghana, contra los trabajadores inmigrantes, y otros semejantes. Es preciso hacer algunas necesarias distinciones conceptuales con el fin de saber qué debemos entender por tribalismo. ¿Es un orden social o una ideología, o ambas cosas, la una derivada de la otra? ¿Existe hoy en África un sistema social tribal significativo, ya sea a nivel local o general? Lo que Nyerere llama Ujamaa, ¿coincide con el antiguo tribalismo de Tanganyika? El tribalismo que ven los turistas que visitan a los mal llamados bosquimanos del Kalahari, o los Bantustan del Worcester, o los recintos mineros de las grandes compañías británicas o las aldeas Masai del cráter Gorongoro, en Tanzania, ¿coincide con el Ujamaa o con los sistemas tribales precapitalistas? ¿O es que hay, entonces, tres definiciones del tribalismo en vez de una, la primera referente a la antigüedad, la segunda a la época del colonialismo y la tercera al nacionalismo africano? ¿O solo dos? ¿O solo una, y las otras dos no se refieren al tribalismo en absoluto? Si es así, ¿cuáles han sido las conexiones históricas entre los tres tribalismos? ¿En qué sentido la política favorable al tribalismo de lugar, Shepstone, Gray y otros difiere del tribalismo precolonial? ¿Y en qué forma el Ujamaa y el Harambee del socialismo africano difieren a su vez de los conceptos y la práctica de retribalización de lugar y compañía y del tribalismo original? ¿El tribalismo Ujamaa y Harambee, es acaso lo que podría definir la perspectiva y la práctica de una neotribalización? ¿En qué sentido el tribalismo es hoy reaccionario y en qué sentido es, si lo es, progresista?
¿Cuán progresista fue Nkrumah al conservar los jefes? ¿Y cuán reaccionario fue Kenyatta al llamar al Harambee, trabajo común, invocando el antiguo espíritu tribal de cooperación y ayuda mutua, o Nyerere al invocar el espíritu de familia del tribalismo en su Jamaa? ¿El socialismo africano es una política progresista? ¿Qué tan africano y qué tan socialista es el socialismo africano? ¿Hay un camino africano al socialismo? ¿Qué hay de tribal en el socialismo africano o de socialista en el tribalismo? ¿Qué hay de africano en el tribalismo y qué hay de tribal en África? Estas preguntas no solo se relacionan con el pasado y el presente sino con la reconstrucción social de los países semicoloniales de África. ¿Hasta qué punto y en qué calidad puede el tribalismo desempeñar un papel en la revolución social contra el colonialismo y sus agentes locales en África? ¿En qué medida y de qué modo puede el tribalismo ser integrado estructural y funcionalmente a la subsecuente reconstrucción socialista de los países emancipados de África? ¿Tiene algún papel que desempeñar en la revolución y el cambio social? Relacionada con todas estas se encuentra otra pregunta más antigua, a primera vista más académica, pero que ya no es de ninguna manera abstracta, si es que en realidad lo ha sido alguna vez. ¿Puede la sociedad africana pasar directamente del tribalismo al socialismo? Es decir, ¿es posible saltar la etapa intermedia del capitalismo? Es esta una pregunta de la mayor simplicidad y, al mismo tiempo, de la mayor importancia teórica y práctica para África. En cierto sentido este trabajo está dedicado a esa pregunta, o más bien a otra, de la que deriva esta. ¿Corresponde esta pregunta derivada a la realidad fundamental? Para plantearlo de otro modo, ¿no nos estaremos preguntando algo que ya ha sido respondido? O en otras palabras, ¿existe en África o no un sistema socioeconómico dominante a nivel general, y cuál es ese sistema, si no es el propio capitalismo? La realidad general socioeconómico-político-ideológica dominante en África, ¿es el tribalismo o el capitalismo? Si África no es aún plenamente capitalista, o es solo protocapitalista, la pregunta sobre el salto del tribalismo al socialismo está objetivamente justificada. Pero si lo cierto es lo contrario y el capitalismo ha alcanzado su pleno florecimiento en África, la cuestión del salto, evidentemente, equivale a plantearnos el salto por sobre un río que ya se nos arremolina alrededor, a saltar por sobre una situación en la que ya estamos metidos. Y que nos rodea e incluye por completo. De este modo el estudio de la transición del tribalismo al socialismo comporta la necesidad de examinar el carácter de las economías de transición. ¿Tanzania? ¿Y por qué no Kenia, que también es socialista africano, es decir, en transición del capitalismo al socialismo? ¿Y Zambia, otro estado socialista africano, pero dominado económica y declaradamente por una de las mayores compañías capitalistas del mundo, la Anglo American Corporation, principalmente capital inglés, con sus mayores inversiones en la Sudáfrica racista, que por lo tanto tiene alguna relación, por lo menos según estos hechos, con el socialismo africano, o al menos con el de Zambia? En un tiempo la Ghana de Nkrumah también fue un estado en transición, pero ahora ya no lo es, desde que Rusia tomó las riendas del poder de manos de Nkrumah. Fue Ghana la que cambió, o la opinión de los teóricos de la transición. Argelia era otro estado en transición y sigue siéndolo, aunque aparentemente en menor medida. ¿Qué pasó, y a quién? En 1969 el Congo-Brazzaville, después de la entrega de Mulele a los verdugos de Mobutu, pasó a ser otro posible en la lista de los estados en transición, y algunos internacionalistas fueron sin tardanza a ofrecer sus servicios. Y así sucesivamente. Durante cierto tiempo después de la Segunda Guerra Mundial el título de Estado en transición se aplicaba a las democracias populares de Europa Oriental, tal vez con mayor justificación que en el caso de la reciente moda referente a África y Asia, por ejemplo Ceilán,
donde una sección del partido Samaistalán Samaja, siguiendo a Pereira y a Pablo, aceptó cargos gubernamentales con la señora Bandaranaike, bajo la reina Isabel, y América Latina, con la excepción de Cuba, la cual, sin embargo, es considerada como no socialista por algunos socialistas de la izquierda conservadora, para quienes en cambio la Yugoslavia neutralista de Tito es más socialista que la Cuba filosoviética de Fidel Castro, en una manifestación de las teorías eurocéntricas del chauvinismo socialdemócrata. La idea de transición ha llegado así a estar estrechamente unida a la aceptación y la defensa de ciertos experimentos como el socialismo africano, y se vincula al problema del papel posible o potencial del tribalismo en la reorganización social de África. Pero antes de que el término llegue a ser usado de manera justa es preciso que la sociedad examinada se halle, en la realidad, en estado de transición al socialismo. Y esto todavía está por verse. Otro concepto engañoso relacionado con el papel del tribalismo en la lucha de liberación nacional y en la reconstrucción social es el de países atrasados, aplicado a África. En el actual mundo occidental los países económicamente atrasados continúan produciendo luchas político-sociales más avanzadas que los países económicamente adelantados. En este sentido los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Canadá, Australia y Europa Occidental están políticamente más atrasados que la América Central y del Sur, África y Asia. Parece haber una conexión entre el progreso económico y el atraso político, y en este sentido los Estados Unidos son a la vez el país más adelantado y más atrasado del mundo. Al mismo tiempo, parece haber una conexión directa entre el atraso económico y una posición política avanzada. En cada caso la contradicción entre lo económico y lo político es la fuente potencial del cambio social, en el caso de los países semicoloniales la necesidad de superar el atraso económico resulta en una avanzada acción política. En el caso de los países imperialistas la necesidad de superar el atraso político para resolver las contradicciones de una economía avanzada e hiperdesarrollada lleva a la crisis social, de la cual surge o bien la revolución social, o bien la reacción más al desnudo, nazismo, fascismo, racismo, macartismo, powellismo, etc. La revolución social sigue siendo una potencialidad del conflicto entre la situación económica y política tanto en los países económicamente adelantados y políticamente atrasados como en los grupos de países económicamente atrasados y políticamente avanzados. Es esta una de las razones fundamentales por la que son falsas tanto la teoría eurocéntrica como la que sostiene que las colonias son el epicentro de la revolución mundial. La primera, con su eslogan de los Estados Unidos socialistas de Europa, que encierra una peligrosa posición antisoviética y antiafricana, es un subproducto del chauvinismo socialdemócrata, a su vez resultado de lo que Engels llamara aburguesamiento de la aristocracia del trabajo en los países imperialistas, por la influencia corruptora de los superbeneficios obtenidos a expensas del trabajo barato de las colonias. Por otra parte, la posición que sitúa al epicentro en los países coloniales es generalmente un inclinarse ante el atraso por parte de socialistas europeos desmoralizados, frustrados por el fracaso de la Revolución Europea, frente a la burguesía colonial. Así, Pablo ha glorificado a Ben Bella, los lancasamajistas ingresaron al gabinete de la señora Bandaranaike Nkrumah, Nyerere, Sékou Touré y hasta Nasser se convirtieron en los privilegiados de esos socialistas. Ambas teorías epicéntricas, sin embargo, son resultado de presiones sociopolíticas. El problema es entonces saber si esa presión no habrá sido la misma en ambos casos, aunque aparentemente opuestos, es decir, si los eurocentristas y quienes colocan el epicentro en Asia, África y América Latina no estaban sometidos originalmente a las mismas influencias ideológicas. En la actualidad, los mayores soportes sociales del imperialismo son los trabajadores aburguesados de los países imperialistas y la burguesía semicolonial en las semicolonias.
y estos dos grupos sociales parecen haber sido la fuente original objetiva de cada una de las teorías epicéntricas. No transmiten ambos la influencia de una única fuerza de clase dominante, el imperialismo capitalista, a los transmisores, a su vez, de las dos teorías epicéntricas aparentemente opuestas. En este caso, no serían tan opuestas como parecen, sino que tendrían un origen socio-ideológico común, que no podría ser más reaccionario, a pesar de las apariencias progresistas de las dos ideas epicéntricas. La exactitud o no de esta suposición sobre el origen común, capitalista e imperialista, de visiones del mundo aparentemente socialistas debe ser examinada al comienzo de un estudio de los países atrasados y por lo tanto del tribalismo, contemplado como una característica de ese retraso. Al realizar ese examen, será inevitable tener presentes los acontecimientos históricos revolucionarios generales ocurridos en este siglo. En particular, será preciso tener presente que la mayor parte de las revoluciones sociales anticapitalistas de este siglo han tenido lugar en países económicamente atrasados, como Rusia, el más atrasado complejo de países imperialistas y coloniales, China, un país semifeudal y semicolonial, Corea del Norte, Vietnam, Cuba y Europa Oriental, con la excepción de Alemania Oriental y Checoslovaquia. Se trataba de un grupo de estados semifeudales y semicoloniales. El proceso continúa en la actualidad en Laos y Camboya, países igualmente atrasados. Justifica este amplio espectro de revoluciones la teoría epicéntrica según la cual la revolución mundial sucede hoy en los países más atrasados. ¿Y cómo se relaciona este concepto con la teoría de la revolución permanente de Engels y Trotsky, que enfatiza la posibilidad de revolución socialista particularmente en países atrasados y que parece especialmente adecuada a los países africanos atrasados y tribales? ¿Y cómo se relaciona la teoría de Trotsky con el problema antes mencionado del salto del tribalismo al socialismo en África? Desde este punto de vista el tribalismo se convierte en asunto de importancia para su aparente opuesto y negación, el internacionalismo. Si se contempla al tribalismo como algo atrasado, ¿por qué debería pasar a formar parte integrante del credo del socialismo africano? Por otra parte, si el tribalismo es un elemento de un futuro comunista y por lo tanto progresista, ¿por qué ha sido defendido por imperialistas y en particular por el régimen racista sudafricano? ¿O es que esta aparente contradicción se debe a algún dualismo inherente al propio tribalismo? Si es así, ¿qué es lo que el socialismo debe rechazar y qué debe tomar del tribalismo? ¿O es que el tribalismo es incompatible con una economía socialista? ¿En qué sentido el tribalismo es atrasado y en qué sentido ese atraso es parte del atraso de África? ¿Qué es lo que ha causado ese atraso de África y qué es lo que ha causado el adelanto de los Estados Unidos, Europa Occidental, etc.? ¿Hubo causas separadas, o hubo una sola causa única de ambas cosas, una causa que hizo atrasar a África y adelantar a Europa, etc.? ¿Y qué relación tiene esa causa, o esas causas, con las características atrasadas, si las hay, del tribalismo? ¿La noción de país subdesarrollado, incluye el tribalismo? Si es así, ¿implica eso que el tribalismo sea parte, o síntoma, de subdesarrollo? O, alternativamente, que el tribalismo es en sí mismo todavía subdesarrollado y puede, por lo tanto, continuar su desarrollo hasta la plenitud, tal vez bajo el socialismo? Entonces el tribalismo pertenece al pasado o, también, al futuro. Y, de nuevo, ¿cuál es la causa general básica del subdesarrollo en la actualidad? Por respeto a la sensibilidad de los dirigentes de los nuevos estados independientes africanos, el término subdesarrollado ha sido reemplazado diligentemente por en vías de desarrollo. ¿En qué sentido esos estados están en vías de desarrollo? ¿En qué dirección se desarrollan? ¿Se desarrollan para ser países socialistas? ¿Es el tribalismo,
o aspectos del tribalismo, parte de ese desarrollo? ¿O es que esos estados no se están desarrollando a causa de la actual estructura mundial? Se justifica hablar de países en desarrollo, cuando la brecha en el ingreso nacional per cápita entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados aumenta constantemente, y se ensancha continuamente, como las estadísticas impiden dudar. ¿O es que la justificación reside en una comparación del ingreso nacional per cápita actual en esos países con el de antes de la independencia y la república? ¿Y cómo comparar el ingreso nacional per cápita de hoy con su equivalente durante el tribalismo precolonial? ¿Es efectivamente posible establecer una comparación de ese tipo en el caso del nivel de vida de algunos bantustans sudafricanos, como el de Transkei, donde no hay línea ferroviaria, ni universidad, y si hay hambre de tierra, migraciones masivas forzadas de los trabajadores de sexo masculino, una tasa de mortalidad infantil de 500 por cada 1000 nacidos vivos, un promedio de vida de 35 años, agricultura y pastores primitivos, ninguna industria, ninguna ciudad verdadera, ninguna asamblea u organismo democrático, control del exterior mediante jefes no electivos designados desde el exterior y hambre general, estado de cosas generalmente interior al del tribalismo precolonial Sosa. Si la respuesta resulta ser que en ciertos aspectos era mejor en los viejos tiempos, entonces, ¿qué significa desarrollo en términos de la vida real? Y si la respuesta es que es mejor hoy, por lo menos en algunos aspectos y aunque sea poco, que, digamos, hace 500 años, ¿representa eso el desarrollo históricamente? Estas son algunas de las implicaciones relevantes para nuestro estudio de los conceptos de transición, atrasado, subdesarrollado, y en vías de desarrollo. Es evidente que estas implicaciones, al igual que otras planteadas o que se podrían haber planteado en la discusión, requieren un tratamiento que destaque los factores económicos. Esto no porque lo económico no sufra la influencia de lo político, como lo demuestra continuamente la experiencia. Tampoco es porque lo económico sea importante, o principal, aunque ciertamente lo es. Es más bien porque la evolución de la sociedad, incluyendo la revolución, es impulsada por ciertos factores y relaciones que son económicos y que constituyen los motores fundamentales del cambio social general. Cambios en las relaciones entre los sexos y las generaciones no alteran fundamentalmente esos factores dinámicos económicos, sino que son producidos por el desarrollo de esos factores. El cambio político solo es causativo en la medida en que actúa como partera, o como abortadora, en la solución de los conflictos y las fuerzas socioeconómicos. Esto no significa, por supuesto, que el contenido y la forma del Estado no hayan evolucionado, sino que esos cambios políticos son derivados de otras causas económicas más básicas, es decir más dinámicas. Esas causas consisten en el material del desarrollo, los medios de producción técnicos y científicos, especialmente la maquinaria productora de maquinaria y herramientas, que los países adelantados niegan a los atrasados, en los cambios en las relaciones entre las principales clases y en los medios materiales de producción, es decir, en las relaciones de propiedad en una sociedad dada, en quien posee y quien no posee tierras, minas, fábricas, máquinas y medios de comunicación y de distribución, y en el conflicto entre las exigencias de la productividad y las relaciones de propiedad que permiten e impulsan la productividad y hacen que las fuerzas productivas avancen, se estanquen o se frustren. Este conflicto entre una relación material humana, la producción y la productividad, y otra relación material humana, la relación de propiedad, es resuelta en uno u otro sentido por la lucha de clases entre los propietarios y los no propietarios de los medios materiales de producción. Y de esta resolución surge un nuevo sistema socioeconómico de estructuras y relaciones, pues en términos del materialismo dialéctico lo nuevo emerge del conflicto de los opuestos. Los problemas que surgen de esta situación en los países atrasados, en transición, subdesarrollados o en vías de desarrollo son, en primer lugar,
¿cuáles han sido los cambios en las fuerzas materiales y medios de producción en África? En segundo lugar, ¿qué cambios ha habido en las relaciones de propiedad en África desde los días del tribalismo precolonial hasta hoy? En tercer lugar, ¿qué son las clases en África y qué tiene que ver el tribalismo con esas clases? En cuarto, ¿cuál es la relación entre esas clases y los agrupamientos de clases internacionales más amplios, por ejemplo, los trabajadores coloniales y la clase obrera internacional, los obreros y campesinos tribales y los obreros y campesinos en general, la burguesía semicolonial, los jefes tribales y feudales y las grandes clases internacionales imperialistas y capitalistas? Y quinto, y derivado de los anteriores, ¿cuál es el peso específico y el significado internacional de la lucha de clases en África, por ejemplo entre los atrasados campesinos tribales de un Bantustán sudafricano y el moderno régimen del apartheid, o entre los atrasados Mau Mau tribales y la avanzada democracia británica de Kenya en la década del 50, o entre los atrasados argelinos, feudales y tribales, y la avanzada Francia defensora de las naciones pequeñas, o entre los obreros y campesinos tribales Gaya, Soan, Tigre, eritreos, Danikil y Ogaden y la monarquía, los feudos y los grandes señores económicos norteamericanos, ingleses y holandeses en Etiopía, o entre los movimientos de la Iglesia etíope, tribal, y los avanzados misioneros en África Central y Sudoriental. Cuando observamos los experimentos realizados en Argelia, en Tanzania y en otros lugares en materia de cooperación y participación, es preciso tomarlos en su contexto social y no aisladamente para comprender el significado de Ujamaa o Harambee, por ejemplo, como aplicaciones prácticas del tribalismo mediante el socialismo africano. De otro modo se obtiene una imagen falsa. Un ejemplo que no se aplica a África, pero es útil de todos modos, es el del movimiento de los kibutz en Israel. Tomados aisladamente, ciertos aspectos de un kibutz pueden hacer pensar en una comuna, incluso comunista, pero tomados en el contexto de la naturaleza de Israel, los kibutz son fuertes militares e ideológicos de un bastión racista del imperialismo. Para ver a esos experimentos en su contexto es preciso verlos tal como son en el mundo tal cual es, sin que eso impida una comparación con las comunas utópicas de Babet, Waitley y otros en la América de mediados del siglo XIX, y con las cooperativas y comunas del siglo XX, en China y en otras partes. Tomar la cooperación y la participación en su contexto social significa aquí tomarlas en el contexto total de las relaciones materiales humanas e interhumanas que producen y hallan la resolución de sus contradicciones en la lucha de clases entendida en su significado mundial. Al considerar la lucha de clases de los trabajadores contra los capitalistas, los teóricos socialdemócratas han aguado el concepto de proletariado hasta adecuarlo a la fuente social inmediata de su propia corrupción por el imperialismo, es decir, la privilegiada aristocracia laboral de los obreros industriales especializados. Sobre esta base, como la ley excluye a todos los africanos de la categoría de obreros especializados, el verdadero proletariado de Sudáfrica serían los privilegiados, racistas, antiafricanos y fascistizantes obreros blancos, cuyos salarios, en realidad, están fuertemente subsidiados por el trabajo barato de africanos, mulatos e hindúes y que, según las estadísticas, no producen plusvalía, sino que comparten la plusvalía creada únicamente por el trabajo barato y sobreexplotado de obreros no europeos. Este ha sido el punto de vista, en diversas ocasiones, de muchos socialistas europeos en Sudáfrica, incluyendo a un ala del Partido Comunista Sudafricano. Es el mismo tipo de punto de vista que representan quienes imaginan que la clase obrera inglesa, norteamericana y de Europa Occidental constituye la vanguardia del proletariado internacional, aun cuando, hasta ahora, siguen a la cola de las revoluciones sociales, que, en su parte principal han sido hechas por obreros y campesinos no especializados, atrasados, semicoloniales, sobreexplotados, y también tribales y casi siervos. Estos hechos requieren no solo una discusión de la pregunta anteriormente planteada de qué es el capitalismo, sino también una discusión de la pregunta,
¿Qué es el proletariado? Considerado a escala mundial. ¿Qué papel desempeña, por ejemplo, el proletariado minero africano, que produce toda la plusvalía de las grandes compañías mineras imperialistas en el Transvaal, en el Estado Libre de Orange, en el cinturón de cobre de Zambia, en las minas de diamantes de Tanzania, en las minas del Congo, en las minas de África Occidental? Especialmente en el caso de Sudáfrica, esos trabajadores son oficialmente clasificados, reclutados, alojados y con frecuencia puestos a trabajar sobre bases tribales, por ejemplo, los Xhosas, Zulu, Soto, Tswana, Ndebele, Shona, de Malawi, del África portuguesa, etc. Esos obreros, que operan el verdadero centro, el núcleo, la base de la economía sudafricana, por ejemplo, son vistos como tribales. Aparte de esa actitud oficial, de hecho, provienen de estratos de aspirantes a campesinos y el sistema de trabajo migratorio y el apartheid en general les impiden por la fuerza convertirse en un proletariado permanente. Esos obreros, son una parte central del proletariado revolucionario de vanguardia, y por lo tanto un elemento fundamental de la clase más avanzada de Sudáfrica, o son trabajadores atrasados, por ser tribales, semicampesinos y no proletarizados en el sentido clásico? Esta es una pregunta clave para la revolución sudafricana, de todos modos, y vincula el tribalismo o la tribalización con el problema del proletariado y la proletarización. En este punto del estudio surge otro problema: los trabajadores no europeos del sector secundario, manufacturas, etc., más establecidos, más urbanizados, más estables, son potencialmente más revolucionarios que los trabajadores africanos de las industrias primarias, especialmente de las minas de oro, obreros migrantes inestables, menos urbanizados. Es este un problema de gran importancia práctica por la lucha de clases contra la segregación racial en Sudáfrica. En ocasiones se ha planteado del siguiente modo: los trabajadores africanos destribalizados, ¿son más revolucionarios que los trabajadores tribales o tribalizados? El tribalismo y la proletarización forman una cuestión práctica que durante mucho tiempo ha estado en el centro de las diferencias políticas dentro del movimiento contra la segregación en Sudáfrica. E inseparablemente vinculado a esta cuestión se halla la significación relativa de la revolución agraria en la lucha por los plenos derechos democráticos para todos en Sudáfrica. El análisis del tribalismo en relación con la proletarización está en la misma línea de la discusión sobre la formación o la división de un campesinado en los países africanos y la correspondiente estructura y papel de ese campesinado en su conjunto y de sus muchas partes integrantes. Se supone generalmente que la naturaleza del campesinado es tribal en muchas partes de África, lo mismo que la lucha de los campesinos por la tierra. Esto se observa claramente en la información periodística sobre la gran rebelión campesina por la tierra desarrollada en Kenia y conocida como Movimiento Mau Mau, que fue casi universalmente descrita como tribal y condenada por esa razón por personas que, irónicamente, habían sido de las primeras en formular y consecuentemente en apoyar el socialismo africano, el Harambee, el Ujamaa y la personalidad africana. Al estudiar la naturaleza del campesinado muchos han observado un lado proletario, al igual que, estudiando el proletariado, sale a luz un lado campesino, especialmente en el caso de los trabajadores migrantes. Así por ejemplo G. Arrighi, en su estructura di clase e sovrastruttura in Rhodesia, Turín, 1969, ha observado algunos aspectos de esa naturaleza dual del campesino proletario africano en Rhodesia del Sur, pp. 59-50. El estudio de la composición social y el potencial político de los oprimidos en Sudáfrica ha estado en buena medida ocupado con este mismo tipo de situación. Tanto en Rhodesia como en Sudáfrica esta dualidad del campesino está entretejida con el tribalismo. Unido al estudio del campesinado se halla el elemento de la llamada economía tradicional o economía de subsistencia o economía tribal, distinto de los elementos de la economía monetaria.
Así el estudio de la estructura de clase de la capa campesina obstruye el estudio del tribalismo. El tribalismo es un artículo de fe fundamental en el culto de la personalidad africana de Basil Davidson, un coleccionista liberal de documentos precoloniales, de Senghor, y, aunque con intensidad decreciente a medida que se acercaba su muerte, de Frantz Fanon. En asociación con este credo ha estado la tendencia de atribuir al campesinado el principal papel liberador en la lucha antiimperialista en África. En contraposición con este mesianismo agrario ha existido un mesianismo proletario que atribuye a una clase trabajadora asalariada, generalmente urbana, el papel principal en la revolución libertadora. En África, muy raras veces la realidad misma presenta una dicotomía tan simplificada de los trabajadores sobreexplotados, que en muchos casos son obreros y campesinos y con frecuencia al mismo tiempo. Este es el caso de los productores de cacao de Nigeria o Ghana que trabajan como propietarios independientes para un mercado controlado por Unilever, United Africa Company y otros gigantes capitalistas por el estilo. Por otra parte, el trabajador migratorio de las minas sudafricanas es proletario, aunque no urbanizado en el sentido convencional, desde el momento en que es arreado hacia campos de trabajo, semejantes a campos de concentración, fuera de las ciudades, y otra parte del tiempo es campesino en un Bantustán retribalizado, pasando hambre permanentemente por falta de tierra y por falta de salarios que permitan vivir. Y, además, cuando es proletario en las minas, es tribal para el Departamento de Asuntos Bantúes y las compañías mineras. Por lo tanto, es un proletario asalariado, un campesino o un hombre tribal, ¿y cuál es su papel en el movimiento revolucionario? El estudio de la distribución del proletariado en África no puede prescindir del estudio del proletariado rural, por la sencilla razón de que la agricultura, junto con la minería, es la principal industria primaria de África superexplotada por el imperialismo, y por la razón asociada de que el imperialismo deliberadamente ha privado a África de industrias y por lo tanto de un proletariado propiamente dicho en el sentido europeo. La actual revolución del Vietnam, donde una pequeña población mantiene a raya al mayor poder imperialista de la tierra y está reduciendo lentamente a ese poder a la derrota, esa revolución, que ha hecho más que ninguna otra cosa por salvar al mundo de una tercera guerra mundial, no ha sido llevada a cabo por un proletariado propiamente dicho. Por otra parte, sectores del verdadero proletariado en los Estados Unidos atacaron físicamente a manifestantes pro-Vietcong en 1970, al igual que algunos trabajadores de los muelles ingleses, pertenecientes al proletariado propiamente dicho, salieron a las calles en apoyo de Enoch Powell, el más abierto defensor de la legislación contra la inmigración africana y asiática. Estos ejemplos deberían bastar para volvernos recelosos de la designación de proletariado propiamente dicho, especialmente en África, a menos que queramos terminar al lado de algunos de los trabajadores más reaccionarios y fascistas del mundo. Por lo tanto, es evidentemente necesario ver hasta qué punto quienes son clasificados o contemplados como tribales, especialmente en el sector rural de la economía, forman parte de un verdadero proletariado propiamente dicho, es decir, de una clase que pueda eliminar de raíz el colonialismo de África. La lucha entre Egipto e Israel ha revelado una vez más el hecho evidente de que África no es una entidad en sentido estricto, de alguna manera distinta del Medio Oriente, por ejemplo. Aun como expresión geográfica, el Rift Valley y el Canal de Suez, construido por el hombre, vuelven ridículo el concepto de África, unida como está por tierra con Europa, Rusia y Asia. Económica y políticamente es semejante a la América Central y Meridional, y al Asia no socialista, como parte de un complejo de regiones semicoloniales y coloniales. Racialmente el término África significa tan poco como el propio término raza, y la división capitalista de África en árabe y africana es otro absurdo igualmente evidente. Tampoco es África una unidad política, comprendiendo regímenes políticos tan ampliamente diferentes como los de Sudáfrica,
Rodesia del Sur, y las colonias portuguesas, en una categoría, y Liberia, Etiopía, Tanzania, Egipto, Marruecos, etc., en otra categoría, que en sí misma está lejos de ser homogénea, compuesta, como lo está, por regímenes semifeudales en algunos casos, más burgueses en otros, y tribalmente Bantustán, Malaui, los antiguos protectorados ingleses, en otros. ¿El concepto de África, procede de África o, quizá, de Europa? ¿Es válido ese concepto y, si es así, cuál es la justificación de su validez? Existe un factor o denominador común entre, digamos, Sudáfrica, gobernada por una oligarquía blanca, y, por ejemplo, Etiopía, gobernada por una monarquía feudal que afirma descender de Salomón. ¿O es simplemente un asunto de conveniencia, y por lo tanto es arbitrario hablar de África? Y, en relación con la visión mundial de la lucha de clases antes mencionada, África forma parte del tercer mundo, junto con el Asia no socialista y América Latina. ¿Es el tribalismo una fuerza en ese tercer mundo? ¿Es África una entidad de alguna manera significativa, y es el tercer mundo una entidad válida? ¿O son ambos conceptos arbitrarios o, tal vez, falaces, perjudiciales para la lucha por un mundo nuevo, tanto en África como en otras partes? Estas preguntas tienen derecho a ser planteadas, si no contestadas. Y, como sucede frecuentemente, plantearlas es ya empezar a contestarlas. Página 14.